Este video está siendo patrocinado por Zona Móvil Express. Zona Móvil es una empresa dedicada a la venta de herramientas de muy buena calidad y a muy buen precio. Vamos a encontrar estaciones de calor, cautines, fuentes de alimentación, multímetros, estereoscopios y mucho más. Si te interesa, puedes ir a la descripción y allí encontrarás toda la información con respecto a esta empresa aquí en Colombia. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, en este caso traigo la review de este multímetro de banco, el Unity UT8803N. Este multímetro me parece bastante interesante debido a que tiene muchísimas funciones. En este caso podemos medir voltaje tanto directo como alterno. Tenemos medición de resistencia, diodo y continuidad, medidor de inductancias, medidor de capacitancias, medidor de transistores y SCRs, temperatura, frecuencia, ciclo de trabajo. Tenemos para medir microamper, miliamper y amper. Entonces esta herramienta está bastante buena. ¿Por qué? Porque está a un precio bastante cómodo. Acá tenemos lo que son las entradas de los conectores por la parte posterior. Entonces vamos a tener lo que es la entrada de AC, listo, y acá tenemos el AC selector, que esto nos va a permitir conectarles de 100 voltios hasta 240 voltios. Adicional tenemos una conexión USB, ya que lo podemos conectar a través de un software directamente lo que es en el computador. Tenemos acá lo que es el fusible, bien, y una puesta a tierra más un seguro. Tenemos una sección de botones en la parte central, en la cual tenemos el hold, que el hold también nos va a permitir aumentar o disminuir el brillo de la pantalla. Tenemos el selector, que en este caso está en el color azul y nos permite seleccionar entre, por ejemplo, si tenemos seleccionado voltaje entre directa y alterna. Tenemos el rango, que es para ejecutar, en vez de que sea automático, sea de rango manual. Tenemos también lo que es la parte de máximos y mínimos, relativo, la activación del USB y el DQR, que este ya es para lo que es medir la resistencia serie equivalente de los capacitores y de los inductores. Entonces está muy bien construir lo que es este multímetro, que es de 6000 cuentas. Entonces me parece bastante interesante. Ahí lo conectamos. Si le damos encender, ahí vamos a ver lo que es la interfaz. Tiene una pantalla bastante grande. Podemos seleccionar las funciones manualmente, obviamente, ¿sí? Ya quisiera que todo esto fuera solo botones, pero bueno, esta es la versión más baja. En este caso el UT8803. Hay versiones mucho más avanzadas, pero que obviamente van a tener un costo muchísimo mayor. Adicional, nos trae este pequeño adaptador, bien, este pequeño adaptador que me va a permitir conectar lo que son transistores para verificar el beta de los transistores. Vamos a poder probar lo que son triacs, SCRs, vamos a poder medir temperatura, tiene la termocupla, y por acá también podemos tener otras funciones adicionales. ¿Listo? Entonces esto simplemente nosotros vamos y lo conectamos de esta manera y podemos medir lo que nosotros no queramos medir acá. Okay. Y para poder utilizar esta función simplemente lo seleccionamos en HF. En este caso aquí me va a mostrar lo que es el beta de los transistores, bien, y podemos seleccionar acá el SCR, que es para medir lo que son los tiristores, como los triac y los SR, bien. Entonces está bastante interesante lo que es esta herramienta para poder llegar a diagnosticar. Vamos a ver a detalle cada una de sus funciones para que lo tengan en cuenta. Bueno, ya tengo acá lo que es el osciloscopio, tengo lo que es el generador de funciones y vamos a hacer unas pruebas bastante importantes para el multímetro. Vamos a poner la prueba a ver qué tan exacto es. Aquí vamos a medir voltaje DC, ¿sí? En el generador de funciones puedo llegar a entregar señales muy bajitas en voltaje. Vamos a probar, vamos a utilizar esas funciones para poder llegar a medir voltajes muy bajitos y lo más exactos posible. Bien, entonces vamos a conectar acá al negro y vamos a conectar acá al rojo
de lo que es el multímetro, tengo seteada lo que es el generador de funciones a 100 milivoltios. Vamos a ver cuánto en el multímetro, en el osciloscopio me llega a marcar alrededor de 112, pero es por el ruido que tiene la señal. Pero viendo la línea, o sea, la señal directamente se ve que está en 100 milivoltios. Bien, conectamos acá lo que es el multímetro y nos marca exactamente 100 milivoltios. ¿Listo? Vamos a bajarlo un poquito, vamos a ver cuánto es lo mínimo que llega a medir. Aquí tenemos 50 milivoltios, perfecto. Incluso la señal en el osciloscopio se llega a marcar en 50 milivoltios o la mitad de la señal. Si seguimos bajando tenemos 30 milivoltios y está en una excelente, o sea, tiene un rango de medida muy preciso a bajos voltajes. Bien, en directo. Ya pasamos a 10 milivoltios, tengo seteada la fuente en 10 milivoltios y eso es exactamente lo que logro analizar en lo que es el multímetro. En el osciloscopio me marca que hay 30 y algo, 36, 40 milivoltios, pero es porque en la red hay mucho ruido. ¿Sí? Esto es debido pues, a que tengo muchos aparatos acá, tengo fuentes conmutadas y esto genera ruido bastante importante a la hora del análisis. Bien, pero está muy de acuerdo con lo que me aparece en generador de funciones y en el multímetro. Y con respecto al osciloscopio, si lo analizamos bien a detalle, logro interpretar que sí hay una linecita porque está seteado en 100 milivoltios por división y está bastante bajita la señal, aunque tiene bastante ruido, ¿no? Listo. Tenemos la señal. Vamos a ver si subimos el voltaje. A ver cuántos voltios. Vamos a ver si supera. Vamos a poner un voltio para saber si nos está dando el valor adecuado. Ahí tenemos 500 milivoltios exactos. Aquí tenemos 504 milivoltios. Acá ya se nos salió el rango. Y acá en el osciloscopio 520 milivoltios con el ruido, agregando el ruido, ¿no? Entonces me parece que está bastante estable, es muy bueno en esta parte lo que es el multímetro. Obviamente todo multímetro tiene sus falencias debido pues a pequeñas variaciones en las tolerancias y ese tema, debido a los cables también. Aquí ya tenemos 700 milivoltios y acá pues nos muestra 708 milivoltios exactamente. Yo creo que esos 8 milivoltios que le agregan debe ser debido al ruido que se genera pues en el ambiente. Bien, vamos a pasar directamente a un voltio y ahí tenemos un voltio exactos, un voltio 1.008 voltios y acá en el osciloscopio tenemos 1.04 voltios. Bien, obviamente pues cabe recalcar que el ruido también influye muchísimo. Vamos a subir de voltio en voltio a ver hasta cuántos voltios se nos llega a pasar. Aquí tenemos 3 voltios en la fuente, en el generador de funciones, en el multímetro tenemos 3.019 voltios, que está bastante exacto. Bien, subimos, vamos a subir un poco más, unos 10 voltios yo creo. Y ahí tenemos exactamente 10 voltios. En el generador de funciones me marca pues, que es ese valor. En el multímetro 10.05 y en el osciloscopio 10.2. ¿Listo? Entonces veamos que está bastante preciso lo que es este multímetro para poder llegar a medir voltajes directos. Incluso vamos a probar acá con la fuente. Yo seteo aquí la fuente 4.3 y vamos a ver cuánto realmente me entrega esta fuente. Bien, entonces vamos a desconectar aquí lo que es el generador de funciones y vamos a probar directamente con la fuente de alimentación. Vamos a ver si es verdad que esto me marca 4.3. Conectamos el negativo, conectamos el positivo y vemos que tenemos 4.10, 4.3, ¿sí? 4.310 voltios. O sea, me gusta porque tiene 4 dígitos, tiene una pantalla bastante grande y que podemos llegar a analizar correctamente. Vamos a subir un poco lo que es el voltaje, vamos a subirlo a 19 voltios, ¿sí? Y vemos que me está marcando en la fuente 19.2, pero realmente tenemos 19.69. Bien, ¿cómo sé si es verdad o no es verdad lo que me dice? Pues fácil, para eso tenemos el osciloscopio. Vamos a ver qué voltaje, cuál de los dos voltajes es real. ¿Listo? Entonces, si conectamos acá el osciloscopio,
nos dice que tenemos exactamente 20 voltios. Entonces sí está más o menos y adecuado a lo que nos dice el multímetro. Recordemos que el ruido me puede generar estas perturbaciones, ya que lo tengo en high res, para poder ver la señal lo más limpia posible, pero sí tenemos unas perturbaciones de ruido en la señal. Bien, entonces sí, definitivamente el ruido puede llegar a afectar el funcionamiento de un circuito, y vemos que el multímetro y el osciloscopio están más o menos en el mismo rango cuando en la fuente me dice que hay 19.2 voltios. Vean la importancia de tener una herramienta lo más ideal posible. Vamos a sacar el otro multímetro, que es el Unity, el que tenía el UT61 Plus. Voy a sacarlo acá para que ustedes se fijen con respecto a este también sus valores. Bien, pregunta de millón: ¿y por qué cambio de multímetro? Bueno, quería hacer rato un multímetro que me llegara a medir inductancias, ya que este Unity no me llega a medir inductancias, y aparte de que cada vez que seleccionaba una función, por ejemplo en voltaje, tendrá que estar cambiando toda hora a DC. ¿Listo? Entonces vamos a ir por acá, voy a conectarlo acá rápidamente también, voy a conectarlo y vamos a medir de nuevo esos valores. Entonces 19.70 y acá me marca 19.70. Entonces está muy exacto lo que es el valor. Vamos a bajar el voltaje: 4.3, 4.319, 4.315. Entonces sí está más o menos, está igual, está idéntico lo que son los voltajes. O sea, el multímetro, estos multímetros marca Unity, me parecen que son de buena calidad. Es una gama media, por decirlo de esta manera, ya que gama alta pues sería Fluky, pero pues para nosotros, para el tipo de trabajo que nosotros hacemos, no veo la necesidad de invertir dinero en una herramienta de alta eficiencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué también lo adquirí? Porque estoy haciendo unos proyectos y necesitaba medir otras funciones, ya que he tenido problemas, por ejemplo, con los capacitores, con algunas bobinas, y que esta herramienta, lo que es este multímetro, me puede llegar a servir para poder llegar a diagnosticar fallas. Incluso ya solucioné una falla con una fuente conmutada que no se me mantenía estable el voltaje, y era un solo capacitor que tenía su SR muy alto, y eso causa de que tenga deficiencias a la hora de entregar su voltaje, de mantener estables esas señales. Bien, entonces eso más adelante vamos a estar hablando sobre esos temas, sobre el ESR, que es la resistencia serie equivalente, cómo llega a afectar la resistencia serie equivalente en un circuito, y todos esos temas. Entonces, si les gusta este tipo de contenido, me lo hacen saber en la caja de comentarios. Es muy importante que ustedes comenten, diga qué video les gustaría que les enseñara, que les mostrara, para poder llegar a hacer. Entonces ya tenemos allí lo que es nuestro multímetro para poder llegar a medir señales. Algo muy importante que me pareció muy práctico, y que pues esto es algo que muchas veces se nos sale de las manos debido a que obviamente no tenemos un multímetro adecuado. Y es que, por ejemplo, vamos a pasar de nuevo aquí lo que es el área de funciones. Vamos a poner una señal senoidal, ¿sí? A 5 voltios pico a pico. Conectamos acá el positivo, conectamos acá el negativo, pero antes quiero que ustedes se den cuenta de una cosa, un detalle muy importante, ¿sí? Listo, ahí tenemos lo que es, vamos a poner aquí en AC, listo, vamos a medir AC. Vamos a poner acá lo que es el voltaje RMS para que ustedes comparen, ¿no? Algo muy importante. Entonces aquí ponemos el voltaje RMS, me dice que el voltaje RMS es de 6 voltios. Listo, vamos a bajarlo. Ok, es que tengo un offset acá, entonces pongamos este offset de 0. Listo, entonces aquí tenemos lo que es la señal. Tenemos una frecuencia, en este caso de 1 kHz a 5 voltios pico a pico, ¿sí? Ahora, en el osciloscopio me dice que tenemos un voltaje RMS de 1.73. Es más o menos igual que lo que me muestra acá, ya que el multímetro, todo multímetro, me va a mostrar ese voltaje, ¿sí? Incluso aquí tengo el otro conectado, me marca ese mismo voltaje, este 1.70 y algo, que es el voltaje de RMS. Bien,
a 1 kHz. ¿Cuál es el problema de este tipo de multímetro? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero medir el voltaje RMS un poquito más alto, de más alta frecuencia? Vamos a ver qué sucede. Aquí lo que voy a hacer es modificar la frecuencia en que está trabajando lo que es el generador de funciones, ya que es el generador de funciones que me genera ese voltaje, ¿no? Aprender aquí la luz para que se vea, ahí se ve mejor. Entonces, fíjense qué sucede. Voy a subirle, ahí está en 1 kHz, subo a 2 kHz. A 2 kHz el voltaje aquí baja, pero aquí se mantiene. Incluso en el osciloscopio también me marca más o menos 1.79. Esto recordemos, sumarle lo que es el ruido de toda la red. Bien, vamos a subir a 3 kHz. Subimos a 3 kHz y empeora acá, baja más, pero aquí se mantiene. Entonces vea que la respuesta a alta frecuencia de este multímetro es mucho mejor que este multímetro. Vamos a subirlo a 4 kHz. ¿Sí? A 4 kHz ya definitivamente esto ya no me está marcando adecuadamente. ¿Sí? Pero el otro se mantiene y lo que es el osciloscopio mantiene en 1.77. ¿Sí? Subimos a 5 kHz y ya definitivamente esto está peor. ¿Sí? Intenta como que sea la lectura, pero ya lo que es el Unity UT61E Plus, que es muy bueno, que también tiene conexión USB, ya no me mide esas frecuencias altas. ¿Por qué quería yo medir frecuencias altas? Por ejemplo, medir un oscilador a 32 kHz. Este multímetro me puede dar errores a la hora de la medida. Entonces ya no puedo llegar a confiar en este señor, ¿cierto? Entonces, vean lo importante. Ya subo acá 6 kHz y ya aquí me marca 140 milivoltios. ¿Sí? Mientras ella se mantiene en 174, en 1.74. Bien. A 7 kHz, 8 kHz, 9 kHz, 10. Vamos a subirlo, vamos a hacer agresivos. 20 kHz. Ahí está 20 kHz. Y se mantiene 1.7. Vamos a subirlo a más frecuencia. A ver hasta cuánto soporta. Según el manual, me dice que este puede llegar a soportar AC. Bueno, según el Unity puede llegar a soportar alrededor de 100 kHz, ¿sí? Una frecuencia de respuesta entre 40 y 100 kHz en AC. Ya tenemos 49 kHz, sigue generando su respuesta adecuada, que obviamente va a tener unas tolerancias. Si ustedes se dan cuenta, el valor comienza a disminuir y eso es debido a que en AC, cada resolución, en cada rango, por ejemplo, a 600 milivoltios o a 6 voltios o a 60 voltios o a 600 voltios, va a tener de acuerdo a una frecuencia, va a tener una pérdida. En este caso, por ejemplo, lo tenemos en 5 voltios acá por división, significa que está en el rango de 6 voltios. Esto puede llegar a tener en cuenta de que si nosotros estamos entre 40 y 1 kHz, vamos a tener un porcentaje de tolerancia del 0.6% más el 5. Bien, de 1 a 10 kHz vamos a tener del 1.2% de 10 Hz a 20 kHz, de 10 kHz a 20 kHz vamos a tener el 3%. De 20 kHz a 100 kHz vamos a tener la tolerancia del 4%. Entonces, del valor inicial podemos llegar a tener esas diferencias. Entonces, entre más alta, más tolerancia vamos a tener. Bien, entonces, si ustedes se fijan, yo puedo llegar a medir. Aquí vamos en 80, 83, 90, 95, 99 y 100 kHz. Ahí ya estamos sobre los 100 kHz. Vamos a ver qué pasa si nos pasamos de los 100 kHz. Bien. Entonces, si yo aumento la frecuencia a 120, 130, 160, ya comienza a perder valor acá. Eso significa que ya no estaría midiendo adecuadamente, entonces ya no podría confiar en su medida. Pero por lo menos tenemos un rango de medida de alta frecuencia hasta de 100 kHz que va a tener obviamente su tolerancia. Pues como vuelvo y le reitero que esto me va a llegar a servir para poder medir frecuencias. En este caso quisiera medir no frecuencia, sino un valor en AC, un voltaje AC, pero alta frecuencia. Podríamos llegar a medir su voltaje RMS, más no el voltaje pico, ya que este no me está midiendo voltajes pico. Bien,
Ahora, ya sabemos sus comportamientos tanto en DC como en AC. Vamos a ver el comportamiento ya directamente en las otras funciones, tanto como resistencia, eh, diodo y continuidad. Bien, entonces ya tenemos acá lo que es, pasamos a la función de resistencia. De igual manera como los otros multímetros, va a tener su medida. Que le he dado, sí he visto cosas negativas del multímetro. Por ejemplo, el tiempo en que tardan en hacer una lectura. ¿Sí? Es un poquito demorado para hacer lecturas. Entonces, vamos a verlo, vamos a ir ya que directamente vamos a ir a lo que es el microscopio. Vamos a activar lo que es el software, porque pues el software se descarga de la página y simplemente lo instalamos, instalamos lo que es el multímetro y él automáticamente tiene que descargar los drivers. Y ya simplemente sería darle aquí USB, sostenerlo para que se me active el USB y así conectarlo. Entonces vamos a pasar directamente al microscopio. Bueno, entonces acá tenemos una plaquita que me parece bastante interesante para que ustedes puedan llegar a analizar. Por ejemplo, lo que es el multímetro, ya directamente para medir resistencia, vamos a ver cómo se comporta, qué tanto se demora, porque también es importante y como les recalcaba, que es un poquito demorado para hacer las lecturas, pero pues lo compensa con lo que es la precisión y otras funciones que son bastante interesantes de este multímetro. Entonces vamos a medir, por ejemplo, acá vamos a pasar directamente lo que es al estereoscopio y vamos a ver en el estereoscopio lo siguiente. Acá tenemos lo que es esta plaquita y ahí tenemos varios componentes. Bien, entre todos estos componentes vamos a ver, por ejemplo, muy importante estos de acá. Estos componentes que vemos acá, dice que son 102. Cuando son de valor de número 102 indica que es de un kilo ohmio. Bien, vamos a ver, vamos a medir esta resistencia y vamos a ver su valor directo. Entonces ahí vamos a esperar, ahí carga ya lo que es el valor y me marca que es directamente de un kilo ohmio. Vamos a ver esta de enseguida y vemos que también me va a marcar un kilo ohmio. Entonces si se dan cuenta la pequeña demora que me genera para la medición es lo único que veo en contra de lo que es este multímetro, pero en realidad pues se compensa con la precisión que llega a tener este multímetro a la hora de analizar lo que son los circuitos. Bien, por ejemplo, que yo quiero medir esta resistencia que vemos acá. Esta resistencia es de R050, o sea, esta resistencia es de 0.05 ohmios. Es una resistencia muy bajita. Ya este tipo de resistencia, este multímetro ya no va a ser capaz de medirla. Para poder medir este tipo de resistencias, tenemos que utilizar un miliómetro. Bien, entonces si nosotros medimos acá, me marca, vamos a ver cuánto me marca. Esperamos un segundo. Hagamos buen contacto bien acá. Los contactos es importante. Y ahí me marca 0.1. ¿Listo? Debería marcar 0, 0, pero bien. No me marca 000. Para poder llegar a medir ese tipo de resistencias y que muchas veces pueden estar desfasadas y sobre todo que estas resistencias son de sensado, entonces yo siempre voy a recomendar que utilicen un miliómetro. Entonces para eso yo había creado mi miliómetro, ahí lo tenemos, el miliómetro. Bien, entonces vamos a ver con el miliómetro a ver qué valor me llega a dar esa resistencia. Y vemos que me está marcando muy próximo a 50 miliómetros, no sé si lograron apreciar ahí. A ver si logran apreciar allí. Sino que por la tasa de refresco se ve de esa manera. Ponerlo por allí. Y vamos a medir de nuevo. Ahí está, 46 miliohmios. Ahí está el valor, 50 miliohmios de esa resistencia. Entonces, vean lo importante de tener una herramienta adecuada para cada función. O sea, si hubiéramos tenido un miliómetro, pues obviamente ya podíamos haber medido, pero ya con la herramienta que he creado, pues mucho más fácil poder llegar a diagnosticar otra falla, ¿no? Que eso ya más adelante les estaré explicando un poquito a eso. Ahora, vamos a pasar entonces directamente en lo que es a la función de continuidad. Bien, vamos a pasar aquí a diodo, perdón, vamos a pasar a diodo. Y algo muy interesante que veo en esta función y es lo siguiente. Resulta que si ustedes se dan cuenta, en el recuadrito del multímetro hay dos puntos, uno azul y uno rojo, ¿sí?
Pues fíjese que este multímetro me va a marcar la polaridad del diodo. ¿Cómo así que me va a marcar la polaridad? Sí, me va a marcar la polaridad del diodo. Acá tengo 3 diodos. Bien. Uno de ellos está dañado, dos de ellos y dos de ellos están buenos. Entonces acá, por ejemplo, uno ve un diodo así, partido a la mitad, y ustedes dicen, ese diodo está dañado, ese diodo no sirve, ¿cierto? Mientras que usted ve otros así y puede llegar a pensar que están buenos porque se ven, pues bien, ¿no? Se ven adecuados. Entonces vamos a ver, vamos a comenzar con ese que está horrible, que está partido a la mitad y toda la cuestión porque ha tenido sobrecalentamiento. Pues fíjense muchachos, ¿qué sucede cuando yo mido este diodo en función de diodos? Pues medimos acá, medimos y vamos a ver qué me aparece en la pantalla. Me aparece el diodito porque está polarizado de esa manera, o sea, hacia el lado, hacia el cátodo, ¿sí? Voy a alejar un poquito lo que es acá. Hacia este lado tengo el rojo, si ustedes se dan cuenta, y hacia este lado el negro, y si yo lo polarizo de esta manera, en la parte superior, si se dan cuenta, el cátodo del diodo está polarizado hacia el rojo, hacia el que me está mostrando cómo lo estoy polarizando, ¿sí? Entonces, eso me gustó de este multímetro. No le veía una función específica, pero veo que está bastante interesante. No importa si yo lo mido de esa manera o lo mido de la otra manera, siempre me va a medir el diodo. Fíjense, acá lo polarizo de manera correcta, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, arriba hay ese puntico rojo que me marca que es el positivo y que está alimentando al ánodo del diodo, y que el azul es el negativo que está alimentando al cátodo del diodo. Entonces, fíjense que me parece bastante chévere poder llegar a medir los diodos con este multímetro. Ah, pero ¿qué pasaría si tenemos un diodo en fuga? Entonces, vamos a simular un diodo en fuga. Para simular un diodo en fuga, vamos a utilizar una resistencia de bajo valor. Para simular un diodo en fuga, pues es tan simple como si tuviésemos una resistencia, porque la resistencia permite el flujo de la corriente en ambos lados. De igual manera, un diodo también va a permitir el flujo de la corriente en ambos lados si estuviese en fuga. Entonces, si yo mido una resistencia, por ejemplo, en esa función de diodo, fíjense qué va a pasar arriba. ¿Sí? Arriba me va a aparecer el icono de dos diodos, como si tuviésemos dos diodos, uno y el otro conectado inversamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Cuando tengamos ese símbolo, me está indicando que ese componente está en fuga o tiene una fuga y que me da un valor bajo. ¿Sí? Entonces, ya de esta manera es que yo llego a diagnosticar. Ahora, vamos a hacer la prueba con otro diodo. Vamos a ir con este. Vamos a probar este diodo. Bien, este diodo también vamos a ver qué sucede si yo lo mido. Si yo lo mido acá, entre estos dos, no me da ningún valor, ¿sí? Ahora me dirán ustedes, no, es que está mal polarizado. Pues polaricémoslo como debería estar. Recordemos que este multímetro no requiere polarización, o sea, no tiene que ser exactamente como yo lo polarice. Y si nos damos cuenta, este diodo no me da ningún valor. ¿Por qué no me da ningún valor? Porque resulta que este diodo está abierto internamente. Entonces, al estar abierto, no me da ningún valor. Vamos a ir a otro diodo, a este. Es un diodo Zener. Este diodo Zener es de 5.1 voltios, creo, de 3 voltios, 3.1. Bien, lo polarizo de esta manera. Me aparece que en la parte superior está polarizado correctamente. Me marca un valor de 800 milivoltios. Si invierto la polaridad, de igual manera me debería marcar el mismo valor, pero pues me debería marcar que está polarización inversa. Bien, ahí aparece 814 y arriba pues estaría en polarización inversa. Entonces me gustó este multímetro para poder llegar a medir esos valores. Ahora, ¿qué pasaría entonces con un teléfono? ¿Qué pasa si yo voy y mido un teléfono y quiero saber si esa polarización está bien o está mal? Entonces, normalmente nosotros estamos acostumbrados a que cogemos la punta roja a tierra y que medimos la línea, ¿sí? Con este no es necesario, con este podemos medirlo. En algunos casos podemos medirlo de cualquier manera. Vamos a poner la punta negra a tierra y medimos, por ejemplo, esta línea de acá es un voltaje negativo, ¿sí? Ahí me marca un valor, pero si ustedes se dan cuenta, en la parte superior hay dos diodos. Es como si la línea estuviese en fuga, pero vemos el valor, me da 2166, ¿sí? Entonces, es un valor alto, ¿sí? Que aparentemente puede ser una fuga, pero vamos a ver si lo polarizamos inversamente. Entonces lo voy a polarizar inversamente, a ver qué sucede. Polarizo y vamos a medir el valor, a ver cuánto me da.
Ahora me aparecen los mismos dos dioditos, pero si ustedes se dan cuenta, me da un valor más bajo. Por un lado me dio un valor más alto, por el otro lado me da un valor más bajo. Y que me parece algo chévere, ¿por qué? Porque estoy tocando con la punta roja tierra, con la punta negra estoy midiendo, eso me está indicando que esa línea es de un voltaje negativo. Entonces acá viene a salir un voltaje negativo. Para poder medir voltajes negativos con otros multímetros, tenemos que invertir la polaridad de multímetro, o sea, poner la punta negra a tierra y la punta roja a la línea negativa, ¿sí? Pero en este caso no es necesario. Bien, entonces me gustó este multímetro para este tipo de medidas. Por ejemplo, vamos a medir por acá el conector de la batería, medimos acá y me da este valor 520 y está en polarización directa, o sea que está bien polarizado. Invertimos la polaridad a ver qué valor me da, porque es bueno que uno la vea. Yo esta noche no pude ni dormir, pues estaba estudiando bien ese multímetro para no cometer errores. Y ahí vemos que entonces me marca me polariza normal, pero está en polarización inversa. Bien, de igual manera me va a marcar, él siempre me va a marcar, pero entonces si tuviésemos una fuga me va a marcar los dos dioditos, y que si yo invierto la polaridad me va a marcar entonces el mismo valor en ambos lados. Eso me ha parecido interesante de este multímetro. Ahora, ¿qué pasa si medimos continuidad? Para poder medir continuidad presionamos select y vamos a seleccionar entonces continuidad. De igual manera, este multímetro me pita, va a tener un sonido más suave, ¿sí? Ahí me va a marcar 0, y cuando está abierto me va a marcar L. Ahora, ¿qué sucede si tenemos un diodo en corto? Fíjense, voy a pasarlo de nuevo a diodo. Si yo tengo un diodo en corto, es como si yo tocara las puntas del multímetro. Fíjense que me aparece error porque está en corto. Bien, devolvemos aquí a continuidad. De igual manera, en continuidad podemos ir midiendo muchos componentes, ¿sí? Que medimos acá y es bastante rápido. O sea, eso sí lo veo que es rápido para poder tomar la medida, ¿sí? En diodo no me pita, en diodo este multímetro no va a pitar. Otra cosa que me parece interesante, y es que este diodo va a pitar desde los 20 ohmios, si mal no estoy, desde los 20 o desde los 10 ohmios. Vamos a asegurarnos. Vamos a ver acá. Aquí tenemos el pod conectado, no sé si lo aprecian, me parece que 2 ohmios. Si yo lo muevo un poquitico, vamos a ver qué sucede. 8 ohmios. Creo que este empieza desde los 30 ohmios a sonar. Sí, desde los 30 ohmios empieza a sonar. No es como los otros que algunos desde los 100 ohmios, desde los 50 ohmios comienzan a sonar. Entonces, aquí va a sonar en muy baja resistencia. Eso como para que lo tengan en cuenta y no cometan errores. Bien, entonces eso es lo que me ha gustado de este multímetro. Vamos a ver las otras funciones que tiene este multímetro, que son bastante interesantes para poder llegar, por ejemplo, a medir componentes, ¿sí? Que es lo que, pues, es para lo que nosotros lo necesitamos. Definitivamente nosotros necesitamos es un multímetro que me pueda llegar a medir capacitores, bobinas y todo ese tema. Yo acá tengo una cajita con muchos componentes. Por acá, por ejemplo, tengo esta bobinita, esta de 2.2 ohmios, de 2.2 microhenrios. Por acá tengo una de 1 microhenrio. Por acá una de 22 microhenrios, ¿sí? Aquí tengo 3, bien. Entonces, ahorita le voy a mostrar un detalle muy importante antes de continuar con esto, y era, por ejemplo, ¿qué pasa si yo mido un diodo LED? ¿Sí? Voy a sacar un diodo rojo, uno verde, uno azul, uno amarillo y uno blanco. Acá tengo, que me pasó. Entonces, vamos a medir acá, entonces, unos diodos LED, ¿sí? Ponemos el multímetro en diodo y vamos a medirlos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el diodo rojo. Vamos a ver qué sucede si yo lo polarizo, ¿sí? Recordemos que aquí no me importa cómo yo lo polarice él siempre. Vea que él me va a alumbrar y me va a parpadear. Eso es lo que me parece chévere, ¿no? Parpadea, o sea,
Me genera esa luz y me marca el valor de, el voltaje de trabajo de ese diodo. Entonces, en este caso, este diodo está trabajando a 1.9 voltios, 1.938 voltios. Y yo, si yo le invierto la polaridad, de igual manera él me va a alumbrar. ¿Sí? Ahí está. Entonces, me ha gustado este multímetro porque no, pues no es necesario polarizarlo correctamente. Vamos con el amarillo. Vamos a ver qué sucede con el amarillo. Medimos acá el amarillo. Ahí me marca 1.9 también. ¿Sí? Ese voltaje de trabajo y el LED parpadea. Bien. Vamos con el azul. Entonces vamos con este azul. Lo polarizamos. ¿Sí? Incluso allá podemos identificar arriba, nos puede llegar a dar indicios de quién es el lado positivo y el lado negativo del diodo. Entonces, en el positivo está bien porque está polarizado correctamente. Bien, si lo tuviésemos al revés, supongamos que yo lo conecto y no me di cuenta, entonces yo puedo saber, ok, arriba está inversamente conectado, aún así alumbra y todo, pero está mal conectado. Entonces, la polarización correcta sería el contrario. Esta sería la polarización correcta. Bien, entonces este diodo me trabaja a 2.7, 2.75 voltios. Vamos con el verde. Entonces acá, de igual manera, vamos con el verde. Vamos a probar el verde. Y me dice que este es de 2.73 voltios. ¿Listo? Y por último, entonces este blanco. A ver a cuántos voltios trabaja. Y ahí vemos el diodo trabajando, el diodo LED alumbrando y que este es de 2.88 voltios. Entonces vea que me parece bastante interesante para poder llegar a medir este tipo de diodos LED también, ¿sí? Y que en la práctica pues se ve que parpadea, ¿sí? Me genera unos pulsos. Bien. Ahora, vamos entonces a medir acá lo que son los inductores. Bien, los inductores. Hay si nosotros no leemos el manual, créanme que muchachos que si no vamos a poder medir correctamente. Por ejemplo, voy a tomar esta bobina que es de un ohmio y voy a medirla. Por acá se me fue. Voy a medirla. Pues qué tan simple sería coger y medirla así, ¿cierto? Me dice que es de 1 milihenry, perdón. No de un ohmio, sino 1 milihenry. Pero vemos que no me marca correctamente, me marca 7. Resulta que al leer el manual me dice que tengo que, para poder medir, antes de ponerme a medir bobinas, tengo que conectar, hacer como un corto en las puntas del multímetro, ¿sí? Esperar que la frecuencia que me aparece ahí sea 10 kHz y presionar el botón REL. Ahí, ya presionado allí, si yo lo toco acá, me va a dar 0. Esperamos un segundo y fíjense que esto me tiene que dar 0. Listo. Entonces, eso es para posicionar lo que es la medida a 0. Ahora, vamos a coger la bobina de 1 milihenry, un microhenry, creo que es esto. Medimos esa bobina y vamos a ver qué valor me da. Esperamos unos segundos que me mida y ahí me marca 0,9 microhenry. Está muy acertado ya que esta es de un microhenry. ¿Listo? 0,9, un microhenry es muy cercano. Esta teóricamente es de 22 microhenrios. Vamos a ver qué me marca en el multímetro. Ahí está 21.9, 21.8 microhenrios. Entonces está dando valor correctamente. Y acá tenemos esta que es de 2.2 microhenrios. Entonces vamos a medir esta de 2.2 microhenrios. A ver. Ahí está marcando 2 microhenrios. 2.2 microhenrios. Entonces, vea que lo práctico de medir estas bobinas. Hay unas cosas que quería mostrarles ahorita, pero lo vamos a ver para más adelante en otro video, explicar cómo llegar a identificar una bobina que esté defectuosa de una bobina que esté buena. Bien, y para eso entonces vamos a utilizar unas funciones adicionales como el ESR, que también lo podemos como medir, así como se miden en los capacitores, en las bobinas también la podemos medir el ESR, que es la resistencia equivalente. Bien, listo, entonces me marca correctamente lo que son estas bobinas. Pasemos a los capacitores. Bien, entonces por acá tengo que es de 33 microfaradios. Ahí voy a sacar unos que me parecen muy, muy interesante
la medida, este es de 470 y vamos a sacar este de 680, ¿sí? Algo que sí no me gustó es lo siguiente. Vamos a sacar otro que este es de 47. Este es de 47 y este es de este es de 10. Listo. Vamos a sacar esos cuatro para hacer las pruebas pertinentes. Entonces, empecemos con el de 10 microfaradios. Bien. Lo primero que yo hago es medir la capacitancia. Vamos acá. Acá sí no necesitamos hacer absolutamente nada. No necesitamos poner pinzas o mandar a la tierra ni nada. Vamos a tocar acá. Delear OL. ¿Sí? Ahí está, dando L. Entonces vamos a medir entonces el capacitor de 10 microfaradios. ¿Sí? Si medimos el capacitor de 10 micros, vamos a ver cuánto me da. Me da 8.75. 8.75. Entonces no tiene el valor correcto, ¿cierto? Vamos a pasar a este que es de 470. Bueno, pasemos a este grande que este es de 33. 33 microfaradios. Vamos a medirlo. Esperamos y me marca 30 microfaradios. 30. Listo. Vamos a pasar a este de 470. Vamos a medir este de 470. Y vamos a ver qué valor me da. Me da 451. Listo. 437. Listo. Ese valor me da. Ahora, por último, vamos a medir este de 680. Pero algo sucede con este multímetro. Y este multímetro, recordemos que es de 6000 cuentas. ¿Sí? Entonces, resulta que este está pasadito a 680. Entonces, teóricamente, no me debería marcar un valor correcto. Me debería marcar 0.6 porque no me alcanza a marcar 6680 porque pues, se pasaría de las cuentas que tiene. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que veo que también no me gustó de este multímetro, que por ejemplo para este tipo de capacitancia me marca 0.6. Esperamos que cargue y ahí vemos 0.7. 0.6 porque cuando va a marcar los 6000 y como está pasadito no me la alcanza a marcar, entonces me marca 0.6. ¿Listo? Entonces no sabría si tiene el valor correcto o no. Bien, entonces esto es lo que se puede analizar con este multímetro, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a pasar a otro componente. Vamos a pasar aquí capacitores de poliéster, por ejemplo. Este capacitor de poliéster es de 2,2 microfaradios. Vamos a medir ese 2,2 microfaradios. De igual manera, eso tiene que marcar ahí. Ahí está, 2.2 microfaradios. Correcto. Bien. Este otro, este pequeñito, este verde que tengo acá. Este es de 2.2 nanofaradios. ¿Sí? Entonces vamos a medirlo. Este debería ser de 2.2 nanofaradios. Vamos a ver si me mide 2.2. Ahí están, 2.2 nanofaradios. Correcto. ¿Sí? Algo que sí me ha sacado de encaje es la medida, por ejemplo, de muchos capacitores cerámicos. ¿Sí? Este, por ejemplo, este vamos a ver qué valor es. Que no alcanzo a ver la nomenclatura. Bueno, este es 104. ¿Sí? El 104 sería 100 nanofaradios o 0.1 microfaradios. Vamos a ver qué valor me da. Y fíjense que esto apenas me marca 31 nanofaradios. Esto no me marca 104. Fíjense que acá me dice que esto es 104 y el 104 es 100 nanofaradios. Vea. Pero esto no me marca ni siquiera 50. Ahí me llega a 31 nanofaradios. Entonces, eso es lo que he visto. Que en algunos capacitores, no sé si la fabricación es muy pésima y está dando esos valores, pero realmente no es un valor correcto, porque el valor está por debajo de lo normal, pero muy por debajo de lo normal. Este 101, este sería eh, de 100 de 100 picofaradios. Vamos a ver qué valor me da esto. Ahí está, 0.1 nanofaradios, que serían 100 picofaradios, ¿sí? Más o menos adecuado. Está un poquito alto, pero bueno, está más o menos en el rango. Y este de 10 picofaradios. Este debería dar 10 picofaradios, aunque creo que no me marca 10 picofaradios, me marca 47 picofaradios. Ahí está, 47 picofaradios. Y por último tengo este otro, que también es de 10 picos. Vamos a ver qué valor me da. Bien,
46 picofaradios. De igual manera me marca el mismo valor. Entonces en los capacitores cerámicos sí he visto como que esos valores no son tan exactos. Tendría que buscar un capacitores de calidad, comprobarlo y poder descifrar si es realmente que está generando el problema o no. Ahora vamos a pasar acá a lo que es directamente a la siguiente función, que es el HFE. Bien, para eso entonces requerimos lo siguiente. Listo, entonces aquí ya tenemos lo que es vamos a quitar esto y vamos a conectar el adaptador. Entonces vamos a conectar este adaptador acá. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Pues esto me va a servir para lo siguiente. Por ejemplo, los que trabajan con sonido, los que hacen amplificadores, esto va a ser muy importante para poder llegar a descifrar. Por ejemplo, si yo tengo varios transistores, yo tengo acá uno, bueno, aquí tengo dos transistores, y por ejemplo quisiera saber cuál es la polaridad de este transistor, que no supiésemos cuál es la polaridad, entonces esta herramienta nos va a permitir ver cuál es la polaridad correcta del componente. Bien, entonces por ejemplo acá tengo uno, no ni siquiera ni siquiera miro la nomenclatura, ¿sí? Ahí lo revolví, no sé qué nomenclatura tiene este, pero vamos a ver cuál es la polaridad y qué tipo de transistores, si es NP, NP, NP. Bien, entonces vamos a meterlo acá, insertarlo, lo insertamos y ahí vemos un valor, me da 204 betas. ¿Listo? Si lo invertimos, giramos, entonces fíjense que me debería dar un valor pero más bajo. Ahí está, 15 betas. Si lo cambiamos de posición a otro lado, pues me debería marcar OL o alguna falla. Ahí me marca OL, o sea que esa no es la posición. Acá tampoco es la posición. Si lo mido acá abajo, vamos a ver, tampoco me marca nada. Invertimos, no me marca nada. Lo metimos acá, tampoco me marca nada. Y acá tampoco me marca nada. Entonces la posición original del transistor es así. ¿Listo? Cuando me marca ese valor estable, esa es la posición del transistor. Entonces es un NPN y que la base central, el emisor es de acá y el colector es de este costado. Bien, vamos a medir otro acá. Vamos a medir otro aquí. Vamos a conectarlo acá. No me da ningún valor, ¿sí? Acá lo giro a ver si me da algún valor. Tampoco. Vamos a pasarlo de posición acá. Entonces de esa manera que ustedes podrían indagar. Por ejemplo, si llega a tener el transistor que les han borrado la serigrafía o algo, entonces podrían saber al menos, no tanto qué referencia es, porque pues no le dice la referencia, simplemente es el beta. Eso es como entre mayor beta tenga, mayor ganancia va a tener el transistor, mejor para amplificaciones. Acá me da OL, listo. Acá me da OL, entonces ya sabemos que es por este lado. Conectamos aquí derecho. 5 betas, o sea que si lo giro me daría el valor que es. Listo, si lo giro acá me da el valor 198. Entonces, entre más alto el beta era más chévere para poder hacer amplificadores, van a tener mejor calidad de sonido. Bien, ponemos otro para acá. Este es un B140. Listo, no sé ni qué tipo de transistor es esto. Podemos indagar, pero me da pereza igual. Lo conectamos aquí, no me da nada. Invertimos, no me da nada. OL me da. Listo. Pasamos ahora aquí al otro lado. Aquí no me da nada. Invierto y no me da nada. OL. Ahora abajo, aquí me da OL. Invierto. No me da nada. Y pasamos aquí al otro lado. 184. Y si invierto me daría un valor más bajo. No me da nada. Listo, entonces el valor correcto es este. O sea, esta sería la posición de este transistor, donde la base sería el primer pin, ¿sí? Base, colector, emisor. Base, colector, emisor. Listo. Entonces vean lo importante de esta herramienta. Por lo menos me parece bastante chévere para poder llegar a analizar. Bien. Ya tendría, no he medido MOSFET ni nada de eso. Creo que no tengo. Vamos a medir otros componentes. Vamos a medir por aquí un tiristor. Vamos al BT136, que es un tiristor. Vamos a conectarlo ya acá en el otro socket, no aquí al principio, porque este tiene un socket acá, no sé si se logra apreciar. Acá, aquí hay un socket. Vea, aquí estos son los transistores y esto del tiristor, y acá la termocupla.
Y acá también se puede conectar un thyristor y los diodos acá. Entonces vamos a conectarlo aquí, a ver qué sucede. Pero entonces acá tenemos que cambiarle la función a SCR. Y ahí me marca el valor, ¿sí? Ahí me marca el valor. Entonces esta es la posición, el gate es el pin de acá. En este caso el ánodo del pin central y el cátodo el otro pin. El TRIAC está funcionando correctamente. Si lo pusiésemos al revés, fíjense qué va a pasar. OL, ¿está? OL. Mira esos valores, pero no, esto es demasiado bajo, demasiado alto, ¿sí? Entonces la posición correcta sería esta, teóricamente. Tenemos que mirar la referencia para poder descifrar si realmente es o no es. Si lo conectamos en otra posición, me marca OL y de igual manera si lo toco acá, también me ha marcado OL. Entonces vean lo chévere de poder llegar a medir componentes. Bien, y por acá creo que este sirve también. Si uno quisiera probar dioditos, entonces los puede colocar acá y van a alumbrar. Esto no veo que me marque valor allí. Ahí sí no sabría. Tendría que mirar a ver qué. Porque no me marca valor. Aquí no me marca nada. Y aquí tampoco. Esto solo cuando lo selecciono en SCR me parpadea el LED, pero no me marca ni posición del LED, no me marca valor. Entonces creo que esto es para otras funciones allí que no he estudiado bien el manual, ya que está en inglés y pues no soy muy bueno en el inglés. Bueno, y ya con respecto a las otras funciones, ya poco a poco las iremos viendo. Ya lo que es frecuencia, pues de igual manera va a trabajar. Creo que este multímetro trabaja hasta 20 megas. Va a tener un ancho de banda hasta 20 megas. Entonces, en frecuencia va a tener muy buena respuesta. Y en corriente, pues de igual manera va a tener muy buena respuesta, que ya pronto estaré subiendo videos con respecto a las otras funciones como el DQR, que es para medir las resistencias serie equivalente, tanto de capacitores como de inductores. Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Muchachos, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, me regalan un pulgar arriba, compartan este video y sigue disfrutando con Electrónica Santi. Y recuerda que siempre con la mente abierta. Bendiciones, muchachos.